Entonces vamos a comenzar con la clase de la personalidad de Dios. Cuando hablamos de personalidad, nosotros tenemos que ver de dónde deriva la palabra personalidad y deriva de persona. Dentro de una familia de palabras, la palabra principal es persona. Y cuando decimos la personalidad de Dios, queremos decir que Dios es una persona. Y hay que distinguir bien que cuando dice persona, hablando de Dios, no es lo mismo en cuanto a ser humano, que también es una persona. Pero hay características que son comunes a una persona y eso es lo que vamos nosotros a estudiar hoy día. Cuando el Señor dice en Éxodo 3:14, yo soy el que soy, nos está diciendo, si nosotros vemos, solamente vemos yo soy el que soy de repente en tiempo presente. Recordemos, hay que recordar siempre que esa parte de la Biblia fue escrita en hebreo y luego para la Septuaginta fue traducida al al griego. Y entonces el griego recoge, al igual que la lengua hebrea, algún concepto que se llama aoristo. El aoristo es un término que no está, por ejemplo, en nuestra gramática española. Nosotros en nuestra gramática española usamos pasado, presente y futuro. Si nosotros lo vemos desde nuestro concepto gramatical, yo soy el que soy, estaría hablando de una persona en tiempo presente. Pero si vemos que nosotros, estas palabras, yo soy el que soy, significan realmente yo soy, yo fui y yo seré, porque está escrito o están escritos en la forma como se ha dado el concepto inicial, que es un aoristo, que no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro, es eterno. Esto quiere decir que Dios es eterno, que tú, que era, que eres y que el que ha de venir, se refería en el Nuevo Testamento, hablando acerca de Dios, hablando acerca del Mesías. Entonces la pregunta ¿es Dios una persona? Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Vamos a empezar por definir lo que es personalidad. Una persona es alguien que tiene una facultad de sensación, siente, toca, si le golpeas, siente, si tiene las sensaciones, emociones, percibe, tiene una percepción, percibes lo que se acerca, lo que es el día, la noche, cuando alguien te busca, cuando alguien dice tu nombre, tú lo percibes. Tiene una conciencia propia. Nosotros tenemos una conciencia propia, pensamos antes de actuar. Y aunque a veces nos dejamos dominar por nuestras pasiones, igual hemos tenido conciencia y a veces hacemos un mal pensando y a veces también hacemos el bien teniendo conciencia propia. Y tenemos el poder de determinar, ¿no?, una determinación propia en vista del fin moral, pero también tenemos lo que es el libre albedrío, que nos da la capacidad de determinar, de elegir. Si nosotros vemos la historia bíblica y vemos que Adán y Eva pecaron, fue porque tuvieron dentro del huerto que les fue asignado con todo lo que Dios les dio, la capacidad de decidir, el libre albedrío de decidir en hacer el bien o hacer el mal. Nosotros, a pesar de que hemos sido, según la palabra del Señor, escogidos por Dios, sin embargo, hemos tenido el libre albedrío de decidir entre aceptar la salvación del Señor o no aceptarla. Porque dice la palabra del Señor, muchos serán los llamados y pocos los elegidos. ¿Qué quiere decir esto?
que el Señor nos llama a todos, pero somos nosotros los que decidimos aceptarlo como nuestro Salvador personal y a partir de ahí ser personas nuevas, regeneradas por el Espíritu Santo. Amén. Hay casos en que se dice, si un hermano cayó en el pecado, si un pastor cayó, nosotros como miembros de la Alianza Cristiana creemos que la salvación no se pierde. Entonces, ¿qué pasa con este hermano? ¿Por qué muchos son los llamados y pocos los escogidos? Porque este hermano que cayó quizás realmente nunca aceptó al Señor. Es muy probable que se haya salido al frente por una emoción. Es muy probable que haya estado de repente hasta enamorado de una chica y va a la iglesia y ha estado por la chica y se hizo una costumbre. Es muy probable que de repente necesitaba amigos y en un momento fue socorrido y fue y se acercó a una iglesia y le pareció un grupo que, bueno, llenaba parte de sus expectativas. Pero la salvación, el hecho de aceptar la salvación del Señor va mucho más allá. Va a permitir que el Espíritu Santo more en nosotros y haga su obra regeneradora. Y no solo eso, nosotros vamos a desarrollar dentro de nosotros el crecimiento a través del Espíritu Santo. Nuestra vida espiritual crece a través del Espíritu Santo. Y acá hay otro punto donde se afirma la doctrina de la Trinidad. Recordemos que el Señor dijo, yo me voy, pero os enviaré un consolador. Pero el Señor también dice, yo me voy e iré con ustedes y estaré con ustedes hasta el fin. ¿Qué quiere decir eso? En nuestro corazón está el Espíritu Santo, en nuestro corazón está Dios, en nuestro corazón está Jesús, Jesucristo, porque Dios es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, porque también el Hijo es Dios. Esos conceptos básicos no lo podemos nosotros separar ni lo podemos ignorar. Entonces, hablando de la personalidad, es bueno recordar algunos conceptos que lo hemos visto con algunos hermanos en el curso del Espíritu Santo. Hay una duda, siempre hay una interrogante que hay en nosotros y cuando nos preguntan tampoco a veces sabemos responder. Cuando nos preguntan y nos dicen, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Es lo mismo? Y entonces a veces no sabemos responder. Cuerpo, alma y Espíritu Santo es una tricotomía. Fuimos creados así, por obra y gracia de nuestro Creador. En el momento que nos hizo con el barro, en el barro, nos hizo como hace el alfarero una olla, como puede hacer un escultor una estatua. Nos hizo de barro. A ese barro que va a ser nuestro cuerpo, el Señor le dio el soplo de vida. Ese soplo de vida es el Espíritu de Dios, haciendo que este barro, que era una materia inerte, tenga vida. A través de esa vida, de la unión del Espíritu, del Espíritu de Dios a través del soplo, y a través de esa materia inerta, cobró vida y se formó un ser viviente con alma. La unión del soplo de vida, que es el Espíritu, con el cuerpo que fue creado del barro, hace que surja el alma. Y entonces, ¿qué es el alma? El alma es nuestro intelecto, es lo que nos permite sentir, percibir, tener conciencia, tener poder de determinar nuestras emociones, nuestras sensaciones, todo eso está en el alma. Y entonces cuando el hombre, mejor dicho, va viviendo su vida, ¿hace cosas buenas? Sí. ¿Hace cosas malas? Sí, también, muy malas. ¿Por qué? Porque para lo bueno que esa persona puede hacer, está utilizando el espíritu que Dios ha puesto en él.
porque si no el ser humano sería totalmente todo, sería una degeneración total. Y entonces a través de ese Espíritu de Dios que tiene, es que algunos hombres, algunas personas, sin conocer todavía al Señor, obran a veces con buena voluntad. Pero cuando viene el Espíritu Santo a la persona, a ese ser viviente, viene el Espíritu Santo, entonces todo lo que haga para Dios va a ser triplicado, multiplicado. Si esta persona tiene talentos, sus talentos van a ser usados mucho mejor para el Señor. Pero no viene, el Espíritu de Dios no viene a la persona solito, no viene y dice yo vengo acá como una palomita o yo vengo como un fueguito, no. Viene con los dones espirituales, mis hermanos, viene con un regalo enorme. Y a través de esos dones espirituales, tú puedes ir creciendo espiritualmente, buscando siempre la llenura en la medida que tú practiques. Si tienes el don de misericordia y no lo ejerces, estás contristando al Espíritu. Si tienes el don de sanidad y no lo ejerces, estás contristando al Espíritu. Si tienes el don de evangelista y no sales, si tienes miedo, estás contristando al Espíritu. Y el Señor nos manda no contristar el Espíritu, mis hermanos. Discúlpenme que me salga un poquito del tema adicional, pero es bueno que ustedes esto entiendan para poder entender lo que es la personalidad de Dios y cómo Dios obra en nosotros. Nosotros no practicamos un recito a una imagen, nosotros no practicamos o no oramos solamente para cumplir. Nosotros oramos, leemos su palabra, nos preparamos, vemos al prójimo, queremos la salvación para todos porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo. No hay otra cosa, no, tú solo no puedes hacer nada. Y entonces eso nosotros tenemos que estar bien mentalizados y practicar, trabajar con los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Y entonces, mis hermanos, ya hemos definido lo que es una persona, lo que es la personalidad. Ahora vamos a ver los elementos esenciales de la personalidad, que son tres: la inteligencia o el poder de pensar, la sensibilidad o el poder de sentir, la volición o poder de voluntad. Explicando. La inteligencia es lo que se manifiesta en nosotros y nos hace una persona. Pero la inteligencia, una gran inteligencia que escapa a todo entendimiento, es la inteligencia que viene de Dios, y es Dios un ser muy inteligente. Y vamos a ver más adelante que Dios también es sensible, que Dios también siente, que Dios también siente, aparte de sentir amor por su creación, también supo sentir tristeza al ver cómo aquella creación que Él hizo con tanto amor le defraudó. Vamos nosotros a ver más adelante que también tiene ira. El Señor se enoja y vamos a ver cuándo y por qué se enoja. Y el poder de su voluntad. Todo lo que Dios hace a favor de nosotros es bueno. Y lo que haga para corregirnos, y aunque se vea que es en contra de nosotros, también es bueno. Es bueno porque nos pone en el camino correcto, porque quiere Dios que nosotros seamos personas que podamos sentir todas las maravillas, disfrutar de las maravillas de Dios, pero Dios nos pide que nosotros seamos hacedores de su palabra, que hagamos su voluntad. La voluntad de Dios es muy buena. Solamente para poder entender un poquito, vemos ahí la cita bíblica Job 12:13.
Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Por qué entonces es persona? Porque entiende, piensa, porque siente, porque tiene voluntad. Un poco viendo en nuestro lado humano cuál es. ¿Por qué somos personas? Porque sentimos, porque pensamos y porque tenemos la voluntad de hacer o no hacer, de decidir para bien o para mal. Por eso también somos personas. Y hay que recordar que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, como dice el Génesis. ¿Por qué Dios nos hizo a su imagen y semejanza? O somos, como dijo Cash Luna, somos pequeños Jehová, somos diositos, somos Jehová Junior, por eso que somos semejantes. Somos semejantes porque nuestra situación de hombre, de seres humanos, nos dio la capacidad de pensar como Dios piensa, sentir como Dios también siente, tener voluntad. Y no es como Cash Luna que dice somos Jehová-citos Juniors, que somos los principitos, los hijos de Dios. Somos hijos de Dios, sí, porque aceptamos a Cristo, porque Cristo murió por nosotros y nos hizo sus hijos. Y en otra parte de la Biblia va a decir que nos hizo más que sus siervos, nos hizo amigos. Entonces, mis hermanos, no podemos nosotros olvidarnos de estos conceptos porque son muy importantes. Y estos se asocian con otros dos elementos con los tres anteriores: conciencia y libertad de elección. ¿Qué es la conciencia? Generalmente nosotros a veces tomamos decisiones apresuradas. Nos dejamos guiar por la emoción. Hasta los grandes hombres consagrados a Dios, como han sido los nazareos. Los nazareos, no olvidemos que Cristo también fue un nazareo, pero los nazareos eran personas separadas para el servicio de Dios. Uno de ellos fue Sansón. Sansón fue un nazareo, fue separado por Dios. Pero Sansón también, a pesar de tener la sabiduría que Dios le dio y la fuerza descomunal que tenía, Sansón también cayó por no tener conciencia. Conciencia es un pensamiento analizado en base de lo que es bueno y lo que es malo. En lo que es bueno también en el aspecto sentimental, en todos los aspectos. La conciencia te motiva a hacer lo bueno. Y entonces Sansón, ¿qué pasó con Sansón? Sansón, a pesar de que sabía que era elegido por Dios, a pesar de que era un hombre de Dios, cayó frente al encanto de las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? Los filisteos. Habría que acotar un poquito para conocer, pero ustedes dirán, ¿pero cómo es ese Sansón? Caramba, por una mujer pierde la cabeza y por una mujer pierde todo. Hay que recordar que las hijas de los filisteos eran muy hermosas. Los filisteos eran un pueblo que había venido de otro lado del mar, de ahí viene el nombre de filisteo. No eran ni de los árabes, no eran ni de los egipcios, no eran ni de los israelitas, ni sirios, ni asirios. Eran de más allá de los mares. Según los estudios, se presume que puede haber sido de los anglosajones o de los pueblos de Dinamarca, de los vikingos, de algún de ese lado. Fueron pueblos cuyo origen se desconocía y se desconoce. Se presume hasta ahora por teorías, pero eran unas mujeres muy hermosas. Entonces Sansón,
que debería tener la conciencia, haber pensado bien de que él era un siervo de Dios, se dejó seducir por la belleza de las mujeres filisteas. Y eso fue su perdición. Sin embargo, al igual que Sansón, nosotros cuando leamos cualquier capítulo, versículo, historia bíblica, hay que tener en conciencia, en mente analítica, de que Dios tiene un propósito y que Dios no se olvida de sus hijos. Sansón en los últimos momentos, cuando ya le fue creciendo la cabellera y cuando fue recobrando la fuerza y había perdido los ojos, pidió perdón al Señor y dijo, muera yo y los filisteos, y murió. Tuvo la oportunidad de reivindicarse delante de Dios. Ahí obró con conciencia. Entonces, la conciencia es aquello que nos motiva a hacer lo correcto. Y aparte de ello, tenemos la libertad de elección. El hombre decide si hace el bien o si hace el mal. Si también procede con conciencia o sin conciencia. Si se deja llevar por la razón que da la conciencia o se deja llevar por la emoción que puede ser un fin de muerte, como dice la palabra del Señor. Hay caminos que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Y tenemos la oportunidad de elegir nosotros, y Dios también tiene la oportunidad y tiene la libertad de elegir. Hay hombres, grandes hombres como Moisés, como Abraham, a quienes Dios los eligió mucho más antes de que ellos inclusive nacieran. Dios tiene la capacidad de elegir. Eso nadie se lo puede quitar, ni nadie se lo puede negar. Entonces, vamos a ver cómo es la personalidad divina. Y como hemos visto, Dios tiene una inteligencia. A ver, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 15:3. A ver quién lo encuentra primero, me avisa. Proverbios 15:3. ¿Hasta dónde llega la inteligencia del Señor? Yo lo tengo, hermano Serafín. Amén, hermanita. Ya lo leo. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Amén. Los ojos de Jehová están en todo lugar, porque es un Dios muy inteligente. Su inteligencia escapa a toda comprensión. Si nosotros quisiéramos medir en alguna unidad la inteligencia de Dios, no lo vamos a poder hacer, porque su inteligencia desborda todo cálculo. Sin embargo, el ateo cree que puede rebatir la inteligencia de Dios. La sensibilidad de Dios. ¿Quién tiene Salmos 33:5? Amén. Amén, hermano. Dice, él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Mi sensibilidad es el sentimiento en un ser humano, el sentimiento que tiene hacia su prójimo, que se preocupa porque su prójimo de repente no tiene para comer. Sensibilidad es el sentimiento de un padre que le hace preocuparse por su hijo, que llora por su hijo cuando se enferma, que se ríe con él cuando juega, que a veces también imparte disciplina, no
con alegría, con tristeza, porque a veces es necesario disciplinar a nuestros hijos. Esa es parte de la sensibilidad. Sensibilidad es cuando tú oras a tu Señor y te pones de rodillas y se te caen las lágrimas y te emocionas y el Espíritu del Señor está contigo en ese momento. Eso es sensibilidad. Y sensibilidad es todo lo bueno que sale de un ser humano. Hasta ahí lo humano. Pero cuánto más grande, enorme, incomparable es la sensibilidad de Dios que se manifiesta a través de su misericordia. Amén. ¿Y qué es la misericordia? Es la sensibilidad en la expresión máxima a quienes no lo merecen inclusive. Muchos de nosotros los cristianos de ahora hemos llegado a la iglesia en una condición miserable, en una condición deplorable. Y Dios en su inmensa sensibilidad y a través de su misericordia nos acogió, nos perdonó y nos hizo sus hijos. ¿Cuánto más entonces, mis hermanos, la sensibilidad de Dios escapa a nuestra comprensión, a nuestra inteligencia, y que muchas veces nos es difícil a nosotros asumirla? Porque podemos entender que el Dios de amor nos ama y se preocupa por nosotros. Pero muchos cristianos, cuando a veces el Señor te dice, y a veces los hermanos dicen, hermanito, estoy haciendo una pollada, tengo un familiar enfermo, o hermanito, levantemos una ofrenda por aquellos hermanos que están mal. Y entonces nuestra mano se pone dura, se entume, no quiere abrir, se pone en plan de boxeador. No se puede abrir y por más que lo hagas así, no abre. ¿Y dónde está nuestra sensibilidad como cristianos si nos manda a amar al prójimo? Y cuando nos manda a amar al prójimo es como dice el Señor, ámate a ti mismo. Tú no puedes amar a tu prójimo y si te viene a pedir un pan, tú buscas todos los panes secos que tienes guardado para hacer tu pudín y le sacas y le das en una bolsa. No, el amor a tu prójimo tiene que ser, si tú comes un buen pan, ese pan dale a tu prójimo. Si tú le regalas una ropa, no le regales una ropa que no puede usar. Regálale una ropa tan buena como tú la usas porque el Señor te mandó a amar a tu prójimo. Pero ahora viene esta parte de la sensibilidad que muchos cristianos no podemos entender. Ya no hay, ¿no? Podemos entender, dices, puedo entender todo, pero eso no lo voy a entender. Ama a tu enemigo. Lo dijo el Señor Jesucristo. Porque ¿qué tienes si amas al que te hace bien? Ama al que te hace daño. Ama al que te hace mal. Y de repente ustedes me estarán diciendo, oiga hermano, ¿de dónde me saca esa teología? Porque ¿cómo voy a amar al que me hace daño? Y el Señor Jesucristo, estando ya para morir, ya para exhalar el último suspiro, le dijo, ¿qué les dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ustedes creen que el Señor agarró y que en el momento que murió dijo, Padre, a todos estos que me han crucificado, acribíllalos, Señor, desaparécelos, Señor, porque yo soy Dios y tú me tienes que hacer justicia, o como decir, me tienes que vengar? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Piensan que el Señor, que Dios les perdonó a todos aquellos que le crucificaron? Sí. Es muy probable que sí. Sí. Es muy probable que sí.
si nos está mandando a amar a nuestro enemigo, y siempre Cristo predicó con el ejemplo, y siempre Cristo nos pidió que le imitemos, la conclusión lógica es que Él ha perdonado a aquellos que lo mataron, porque Dios no iba a ser un teatro, porque Dios habla con su corazón y con la inmensa sensibilidad que tiene. Ahora vamos a ver el tercer punto, que es la voluntad. El ser humano, primero, para comparar con la grandeza de Dios, tiene la voluntad que en cierto modo, voluntad es la disposición para hacer o ejecutar alguna acción. Yo puedo tener, tengo necesidad de repente de trabajar, pero no tengo la voluntad, entonces no lo hago. Yo tengo que rectificarme ciertas cosas de mi comportamiento y no lo hago. Quiere decir que no tengo la voluntad, que no estoy dispuesto a hacer esa acción rectificadora. Como puedo tener positivamente la voluntad de trabajar en la obra del Señor, y entonces no me importa que sea tarde, que sea noche, no me importa que no tenga dinero, que lo tenga, porque sé que el Señor no me va a defraudar, que el Señor va a proveer por mí, y priorizo por mi voluntad, porque sé que es conforme a la palabra del Señor. Yo tengo la voluntad y yo decido servir al Señor en primer lugar. Porque recordemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. No dice amarás a Dios después de ver tu trabajo, después de ver tus estudios, amarás a Dios si te sobra la plata, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el Señor Jesucristo nos hizo una promesa: buscad primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y David dijo: he vivido lo suficiente y no he visto justo que mendigue pan. ¿Qué entendemos? La voluntad de Dios, de que quiere Dios que tú le sirvas y que no te preocupes por lo demás. La voluntad de Dios que por amor mandó a su Hijo Jesucristo, el Dios grande, el Dios de todo poder, el creador del cielo y de la tierra, nos amó tanto que por nosotros, los hombres, que somos poco menos que los ángeles, mandó a sacrificar a su Hijo. Algunos dicen: no, pero este Cristo que vino pues era Dios, pues, y como era Dios, entonces ya no le dolía, pues. Si es Dios, ¿cómo le va a doler? Si es Dios, ¿cómo va a sufrir? Le dolió, sufrió, lloró, porque se hizo hombre. Sufrió como hombre, vivió como hombre, pero santo. Y santo, y parte de su santidad, siendo él un hombre, vino de sus largas jornadas de oración. Siendo Dios, Dios oraba a veces Jesucristo oraba todas las noches, Padre, y a veces oraba hasta las 9, 10 de la noche, desde las 7. Según el calendario hebreo, a las 7 de la noche empieza un nuevo día. Y Jesús oraba hasta las 3, 4 de la mañana, hasta las 9, 10, oraba. En lugares apartados oraba y oraba. ¿Por qué? Porque tenía naturaleza humana y necesitaba sentir la fortaleza de Dios, porque como humano sintió cuando le clavaron en sus manos con estos clavos oxidados, cuando sintió el dolor
por las flagelaciones, cuando cargó una cruz que según los estudiosos triplicaba el peso de su cuerpo. Todo ese sufrimiento era porque Dios tenía la voluntad de salvar a aquellos seres a quienes Él creó. Entonces, mis hermanos, todo lo que hemos hablado de la inteligencia, de la sensibilidad y la voluntad de Dios, se prueba con la Biblia misma, se prueba conociendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo esto no hace más que afirmar la personalidad de Dios. Vamos a ver ahora los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a repasar de manera breve con qué nombres es conocido Dios en el Antiguo Testamento. Estos nombres ustedes se lo van a memorizar porque también va a venir en la tarea, porque también va a venir en el examen y es bueno que todo cristiano lo sepa. Porque por ahí cuando le dicen Jehová Rafa, que el nombre de Dios también era Rafael. No, mis hermanos, hay que ver bien por qué es Jehová Rafa, por qué es Shalom, por qué Yeshua. Vamos a ver un poquito de Biblia para ver. El Shaddai, Dios de toda suficiencia. Un hermano, Génesis 35, 10, 11. Otro hermano, Génesis 22, 14, Jehová Jireh. Otro hermano, Éxodo 15, 26, Jehová Rafa. Otro hermano, Jehová Nisi, el Señor, nuestra bandera o victoria. A ver, vamos a leer hasta ahí. Amén. Yo tengo A ver, ¿quién tiene? 35, 10, 11. ¿Quién? 35, 10, 11, ¿quién? Sí, yo Liz. Ya, hermanita, a ver, léalo, por favor. Acá dice así. Le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no se llamará Jacob, sino que tu nombre será Israel, y lo llamó Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. Amén. Mm. Sobre estos puntos le voy a proveer un compendio aparte, una lectura para que vean de dónde viene Shaddai y por qué es. Pero Shaddai significa Dios de toda suficiencia. Amén. Amén. ¿Quién tiene Génesis 22, 14? Yo, hermano, A ver, hermano. a ver, lo leo. Dice, Ya. y Abraham llamó al Señor Jehová Jireh, a aquel lugar. Por eso todavía hoy se dice, en la montaña del Señor Jehová se proveerá lo necesario. Amén. Jehová Jireh, porque Jehová provee lo necesario. ¿Quién tiene Éxodo 15, 26? Yo, hermano. A ver, hermanita. A ver, Éxodo 15, 26. Dice así. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído de sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Entonces, Jehová Rafa significa Sanador. Jehová sanador, el Señor que sana. ¿Quién tiene Éxodo 17, 15? Yo, hermano. A ver, hermanita. ¿Mancha Janet? Así, Moisés. Bueno.
Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Edificó un altar y llamó su Jehová Nisi. ¿Por qué? Porque ahí el Señor mostró su bandera o su victoria. Ya, lo demás, para continuar con el curso, lo van a leer y le voy a mandar un compendio aparte explicando de dónde provee ese vocablo y qué significa y por qué es que nosotros tenemos que saberlo. ¿Ya, hermanos? Ya. Ven. Vamos a ver ahora las escrituras y la personalidad de Dios. O sea, lo que las escrituras dicen de la personalidad de Dios. Pastor, una pregunta. Hermanito, dígame. Ahí en Juan habla de que lo recibían con el nombre de Hosana, o también es tomado como nombre, o... Es una manifestación de alabanza del poder de Dios. No es un nombre, sino es un atributo. Ah, ok. Espérate. Éxodo 3:14 dice, ¿no? O vamos a leer, hemos visto en la introducción. Éxodo 3:14 dice Éxodo 3:14, y Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Eso manifiesta la personalidad de Dios. Yo soy el que soy, que eso incluye, como hemos visto en la introducción, que Dios no es pasado, presente ni futuro, que Dios es eterno. Siempre ha existido y siempre va a ser. Todos los nombres y todos los pronombres que se le atribuye a Dios en las Escrituras denotan la personalidad de Dios. Hay un dicho muy común entre los siervos de Dios, y es también por nosotros sabido que la Biblia se defiende sola frente a las teorías que hay modernas y no tan modernas de hace 200 años, que se ha cambiado el concepto de lo que es el origen de la Tierra, que tenemos la teoría del Big Bang, que tenemos la teoría de la evolución, que tenemos la teoría de los millones de años. La Biblia se demuestra con pruebas de que es la palabra de Dios y se defiende sola. ¿Cómo? Eso lo vamos a ir viendo en el estudio, pero por ejemplo, frente a esas filosofías, a esas teorías, porque ni siquiera son verdades científicas, todo lo que dice la Biblia se ha cumplido y se está cumpliendo. Hay inclusive algunos cristianos, creo que les referí en la introducción inicial, hay algunos cristianos que también están abrazando esta nueva forma de pensamiento donde se cree que para Dios, cuando Dios habla de un día en los Génesis, se está refiriendo a un periodo que podría ser miles o millones de años. Si esto fuera cierto, en vano hubiera venido Cristo. Si esto fuera cierto, no, y que se toma, por ejemplo, el Génesis como una leyenda, no, nunca habrían existido Adán y Eva. Y lo que es más importante, creo que les manifesté como una introducción, es que la Biblia, que fue escrita en hebreo, habla de 6 días, y habla de 6 días según la traducción hebrea, de días de 24 horas, porque usa el término yom. El término yom se refiere a un día de 24 horas, porque si Dios hubiera querido decir que es un periodo, no hubiera utilizado para nada la palabra yom. Entonces, hermanos, de acuerdo a la luz de la palabra de Dios, que no es que requiere que lo interpretes algunas cosas como leyenda,
y algunas cosas en sentido literal. Y a veces hay muchos cristianos o seguidores de corriente cristiana que llegan al error de considerar que hay partes de la Biblia que hay que tomarlo como sentido literal, especialmente el Génesis y el Apocalipsis. Al enemigo, a Satanás, no le conviene que nosotros creamos que está escrito literalmente, porque sería desconocer el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque negaríamos el pecado de Adán y lo atribuiríamos a una comunidad, a un grupo, como la leyenda de Manco Cápac y Mama Oclio, como la leyenda de los hermanos Ayas. Pero nadie dice eso, hermano Serafín. O sea, Perdón, nadie hermanita. atribuye eso a solo una leyenda, nada más. Yo discrepo sí un poco ahí con usted porque, o sea, nosotros somos consecuencia de una evolución, o sea, no de un día. Es muy probable que ese día signifique miles de años, ¿no? Entonces, pero yo creo que no, o sea, no, lo que no se quiere es, tachar lo que dice la Biblia, ¿no? Una forma de cómo relacionar, pensaría yo, ¿no? Ya, hermanita, esta clase no es un tema para entrar en polémica, pero le voy a mencionar. La evolución es una teoría. La evolución no es una verdad científica. La evolución no está comprobado científicamente. Estamos hablando de una teoría. Y en eso está, y eso hasta la ciencia misma lo admite. Dice, cualquier libro que nosotros hablamos dice la teoría de la evolución. Como hay la teoría del Big Bang, ¿no? Entonces son teorías, como hay la teoría del Big Bang, por ejemplo, es algo pero totalmente absurdo, porque si nosotros, el Big Bang dice que somos producto de una explosión, y está probado científicamente en todos los laboratorios que de cualquier explosión no se regenera nada, nada de nada. Y cuando hablamos de la evolución, es una teoría que se basa en ciertos fósiles encontrados de ciertos humanoides, pero que tampoco todavía no prueba nada. No es una verdad científica. Si usted me dijera, por ejemplo, eso es una verdad científica, yo le creería. ¿Y por qué yo le hablo de esto? Porque también he conocido posiciones y se conocen posiciones, por eso digo, algunos cristianos están también pensando y tratando de hacer pensar de que cuando el Génesis habla de los 6 días, está hablando de un periodo de tiempo y recurren al texto de Pedro que dice para Dios es un año como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿por qué nosotros estaríamos negando el sacrificio de Cristo? Porque a través de Adán y Eva vino el pecado, y el pecado vino al hombre, y ese ha sido el divorcio entre Dios y el hombre. Y para que esto volviera a ser efectivo, es que Cristo murió en la cruz. Pero yo les voy a invitar una próxima clase que voy a dar muy aparte por Zoom, de lo que es el Génesis, de lo que es la evolución, la teoría de los millones de años, en otro tema, porque ahorita de repente podemos polemizar y nos vamos a salir un poquito del tema, sí, sin molestarnos, sin decir, no, pero este hermano es terco y es cerrado. También, hermanita, la Biblia se defiende sola a través de esos argumentos y con versículos y con pruebas científicas, porque así como hay científicos que están estudiando teorías que no la van a poder sostener mucho porque no tiene verdades científicas mismas, así también hay cristianos que están haciendo el estudio científico en laboratorios para rebatir los argumentos también de los científicos. Entonces, ese es un tema muy aparte, pero lo vamos a conversar, hermanita. Va a haber oportunidad, ¿ya? Ya, hermano, está bien. Entonces, mis hermanos,
estamos viendo que todos los nombres y todos los pronombres que se usen de Dios en las Escrituras nos marcan su personalidad y nos dicen cómo Cristo fue, cómo Dios fue. En primer lugar, a ver, veamos Génesis 6:6, que Dios no se arrepiente. ¿Qué dice Génesis 6:6? Mientras otro hermanito va mirando Primera de Reyes 11:9, vamos a ir de dos en dos para irlos analizando. Génesis 6:6 y Primera de Reyes 11:9. Génesis 6:6. A ver, hermano, por favor. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Se arrepintió. Génesis 6:6. Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió mucho en su corazón. Amén. ¿Y esto qué dice? Que Dios tiene el sentimiento de persona que se arrepiente. Algunos dicen, pero ¿cómo Dios se va a arrepentir si Dios es infalible, si Dios nunca falla? Si Dios es súper inteligente, entonces ¿cómo hizo una cosa mala? Si Dios que todo lo sabe, ¿cómo permitió eso? Es que no se Hay refiere a muchas ese personas. arrepentimiento, ¿no? No se refiere a ese arrepentimiento, sino él se sintió como que triste, ¿no? De una cierta forma, como yo lo entiendo, como decepcionado, ¿no? De su creación, ¿no? Algo así lo entiendo yo. Bueno, en el punto C dice, Dios se entristece también, y refiere al mismo texto. Sí, o sea, como persona, el arrepentimiento a cual se refiere acá la Biblia es al dolor que le causó el hombre. Al dolor. Entonces, como persona, Dios sintió como una decepción, como que alguien tú confías algo. Todos los padres conocemos a nuestros hijos. Generalmente cuando son muchos hijos, algunos tienen alguna costumbre que no la tienen todos. Ningún hijo es igual al otro. Eso marca la persona. De la persona marca su personalidad. Y quiere decir que cada hijo es diferente, ¿no? Yo he visto casos de chicos que a veces toman el dinero de la mamá, de la carterita, para comprarse una golosina y ahora de repente para ir al juego. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede? De que este chico hizo algo indebido y la mamá se puede sentir dolida de que el hijo hizo algo que ella no le educó. En ese sentido, entonces, es más o menos el arrepentimiento de lo que se vive. Porque en esta versión dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón, ¿no? Entonces, Dios tiene un atributo que también siente, que también le duele cuando el hombre no corresponde con todo el amor que le ha dado. ¿Quién tiene Primera de Reyes 11:9 que Dios se enoja? Yo lo tengo. A ver, hermanita. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Amén. 11:9, ¿no? Sí. Se enojó con Salomón. Aquel rey que fue toda una maravilla, que cuando el Señor le da la opción de escoger lo que Él quiera, Él elige sabiduría, no escoge riqueza. Un hombre muy consagrado a Dios, en los finales de su reinado se volvió hacia otros dioses, se envaneció lo que Él decía, vanidad de vanidades, se envaneció. También nos enseña esto
que hay que ser muy diligentes, muy consagrados en el camino de Dios, que también Satanás nos puede zarandear. El Señor le dijo a sus discípulos, Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos. Y Dios a veces permite y usa hasta Satanás para lo que es bueno para nosotros. Permite que a veces Satanás nos zarandee porque nos alejamos de Él, porque pecamos contra Él. El punto C, Dios se entristece, es lo mismo que Dios se entristece, perdón, es lo mismo que Dios se arrepiente. Génesis 6:6, es el mismo concepto, ¿no? Hemos visto ahí la tristeza. Y Dios es celoso. ¿Por qué Dios es celoso? A ver, alguien de Deuteronomio 6:15. Acá lo tengo, ¿no? ¿Alguien lo tiene? Sí. A ver, hermano. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Amén. El celo de lo que habla aquí este versículo se refiere al cuidado que Dios tiene de que el hombre haga lo bueno y lo correcto. Apocalipsis 3:19, ¿quién lo tiene? Amén, hermano. Apocalipsis 3:19 nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. A pesar de que Dios nos ama, nos reprende y nos castiga. Nosotros a veces actuamos y a pesar de que Dios siempre es fiel, y ten la seguridad, mi hermano, de que Dios no te está castigando a cada rato. Debes haber acumulado, de repente no eres tan pecador, pero de repente no estás consagrándote, no estás orando. Pero Dios no es que agarre y dice, bueno, si tú no estás acá te castigo. Eres tú quien sale de su protección. Eres tú que contristas al Espíritu y estás actuando mal. Dios odia. Y ustedes dirán, pero ¿cómo Dios odia si es un Dios de amor? A ver, Proverbios 6:16. Yo, hermano Serafín. Amén, hermanita. Proverbios 6:16. Dice Amén. así. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 6:16, ¿no es cierto? Sí. En uno dice detesta, en el otro dice aborrece, pero es el mismo concepto. Son las cosas, no te odia a ti, hermano, no vayas a pensar que te está odiando a ti. Déjate, Dios me odia. No, odia las cosas que aquí dice que son ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, al testigo falso y al que siembra discordia entre sus hermanos. Esta parte de acá lo van a leer mis hermanos, de sobre esto va a venir la tarea de esta clase. Es Dios es Espíritu, el punto B está en sus manuales. A ver, déjenme ver en qué página está. La Y a los 6. que no tienen más, la 6, ¿no? Sí, ¿En qué página, hermanita? en la página 6. Ya, en la página 6 está esta lectura. Van a leerlo de esta lectura y sobre esto van a venir las preguntas de lo que han comprendido. ¿Ya? Ya. Para terminar, vamos a ver la unidad de Dios en contraste con el politeísmo. Vimos en los conceptos que poli es varios y teísmo viene de Dios, varios dioses.
Entonces, en contraste con este concepto está el monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios. Y hay 3 religiones monoteístas en el mundo: el judaísmo, el cristianismo y el mahomadismo, ¿no? El cristianismo es una, digamos, extensión del judaísmo, porque recordemos que Cristo iba a las sinagogas donde se oía y se leía la palabra de Dios conforme a la religión judaica. De ahí viene el Señor a predicar el Evangelio y entonces se crea para nosotros los cristianos el Nuevo Testamento. Quiero decirles también, hermanos, ratificarles de que no separen que lo del Nuevo nomás es de Cristo y que el Antiguo no. La Biblia es una sola. Hay Antiguo que hablaba de la venida de Cristo, que predicaba sobre el Mesías, y hay el Nuevo, que es cuando viene Cristo y cuando habla hasta los últimos días, que es el Apocalipsis. La Biblia es una sola, ¿no? El mahomadismo es una extensión del judaísmo y el cristianismo, pero siempre siguen ellos en un solo Dios. Entonces, mono es el prefijo griego que significa uno, está hablando en uno, o sea, singular, ¿no? Solo. Y teísta viene de teos, que es Dios. Quiere decir esto: uno solo es Dios, un solo Dios. Eso es lo que quiere decir monoteísmo. Hermano Un Serafín, solo una Dios. consulta. Dígame, hermanita. ¿Y los musulmanes, dentro de cuáles están? ¿Dentro de cuál El de las tres? mahomadismo. El mahomadismo. Ah. Sí, Mahoma. porque el mahomadismo viene de Mahoma. Gracias. Otra Una pregunta. consulta. Sí, dígame, hermano. Lo que es el mahomadismo viene del, digamos, de la descendencia de Ismael, es- o es otro, otra línea. Claro, recordemos nosotros de que Ismael es el hijo que tuvo Isaac con la esclava. Abraham. Perdón, Abraham con la esclava egipcia, perdón, Abraham. Sí, la que tuvo Abraham con la esclava Agar. Y le hizo la promesa también el Señor de que a través de que de su raza iba a salir una multitud de naciones, que es ahora que son los árabes. En realidad los árabes son una especie de hermanastros. A través de Abraham son hermanos y de diferentes madres. Entonces, cuando Mahoma intenta reconstruir, mejor dicho, Mahoma, cuando ve que todo estaba, la gente de musulmana, los egipcios, los que estaban ahí, árabes, todos ellos que conocemos nosotros, estaban totalmente fuera de lo que era el principio de las creencias, al igual que nosotros en un solo Dios, es que comienza a ejercer su ministerio, ¿no? Y Mahoma es quien reconstruye la religión maometana, musulmana. Que por cierto tiene diferentes variaciones, no es como, igual que los cristianos, todos descendemos de Cristo, originalmente los católicos, también con los papas, los protestantes, descendemos de Cristo. Igual ocurre con el maometismo o mahomadismo, que tiene diferentes versiones y algunos llegan hasta el extremo de tratar de matar en nombre de la fe, de suicidarse en nombre de su fe. Eso lo veremos en otra parte, pero voy a proporcionarles también una lectura de esto para que tengan un poquito más de elementos para poder conocer un poquito más. Hermano Serafín, otra pregunta. Dígame, hermanito. Todos siguen a un solo Dios. El seguir a un solo Dios
es un concepto universal, ¿no? Es un concepto universal que está en la historia de todos los pueblos, la creencia en un Dios. Pero dice el Señor, dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque hay que recordar que hasta Satanás cree en Dios. Satanás conoce las escrituras mejor que nosotros, pero ellos tienen, Satanás tiene la idea de que todavía algún día puede derrotar a Dios.